Buenos días a todos ustedes, bienvenidos a este subcanal de Facebook. Por decirlo así, es una manera virtual de poder compartir con todos ustedes este intercambio de buena voluntad en el sentido del tema que vamos a dialogar, vamos a describir, vamos a platicarlo, y eso nos permite entonces estar en sintonía con todos ustedes. De entrada quiero agradecerle bastante nuevamente a todos aquellos seguidores que nos han dado su like, nos han mandado saludos, a todos ellos muchísimas gracias. Podría ser interminable darles los nombres de cada una de las personas, pero a toda la gente que nos ha saludado y que nos ha dado su like, sus comentarios, bienvenidos todos ellos. Eso es una forma de saber que realmente este tipo de temas está llegando con mucha profundidad a todos ustedes. El tema de hoy es un tema importante dentro del ámbito agrícola, dentro del ámbito de la agricultura, de la agronomía. Y entonces vamos a tratar de llevarlo al estilo nuestro, al estilo de cómo lo observamos desde un enfoque evolutivo. El tema a tratar se llama el mundo de los insectos. Así que antes de iniciar, como es costumbre, quiero mostrarles a ustedes algunos libros que fueron editados en el siglo XIX y principios del siglo XX, pero que no porque sean viejitos dejan de ser interesantes. Realmente en aquellos tiempos los autores, los biólogos tenían como más sensibilidad acerca de las sociedades de los insectos en sus formas de vida. Entonces nosotros aquí tenemos este libro que sería importante lo tuviesen. Se llama La vida de las hormigas, de Maeterlinck, de Mauricio Maeterlinck. Esto verdaderamente está interesante, saber cómo lo podemos manejar. Lo puedes encontrar en cualquier librería. Yo normalmente los encuentro en los tianguis que venden los libros usados. Y ahí están. La gente por algún motivo los desecha o los intercambia. Y entonces aquí están estos libros interesantísimos de hace más de 100 años. Más de 100 años con una visión extraordinariamente importante. Por supuesto que también tenemos este otro libro que habla de las hormigas, sociedades paralelas. Me estoy enfocando un poco a este tipo de insectos, estas formícidas, porque vamos a dilucidar acerca de ellas en su ambiente cosmobiológico. Este es un libro de Fontella Rizzo. Este es un libro que yo encontré hace mucho tiempo cuando estuve estudiando en la isla de Cuba. Tuve la oportunidad de poder tener este libro a mi mano. También cuando yo hice el estudio de doctorado, estuve por allá estudiando en la isla de Cuba. Por allá estuve en el Instituto de Ciencia Animal, lo cual agradezco. Ojalá que alguno de los colegas por allá nos esté viendo. Saludos a todos ellos, gente muy combatiente, gente muy sencilla en todos aspectos, pero muy claros hacia dónde van. También estuvimos en otro lugar, en aquellos tiempos ya dando esta referencia, tuvimos la fortuna de estar en Canadá y vimos allá una cantidad de cosas interesantes desde el punto de vista de la biología. Cuando realicé yo mi doctorado, estoy hablando ya de ese tiempo atrás. Muy bien, pues aquí estamos nosotros nuevamente en este tema, en esta visión con ustedes. Es importante señalarles a todos ustedes que necesitamos ir yendo de la realidad hacia la espiritualidad en este tema. Yo no puedo dar temas espirituales si no soy consciente de la realidad en que estamos viviendo. Así que vamos a darle un enfoque hacia la realidad en que estamos viviendo respecto al mundo de los insectos. Por lo tanto, eso nos va a permitir clarificar y luego observarlo desde una forma espiritual, como es la costumbre nuestra. El mundo de los insectos es el espejo de las fuerzas
fuerzas de la naturaleza. Repito, el mundo de los insectos es el espejo de las fuerzas de la naturaleza. Los insectos son el arma que tiene la madre naturaleza para llamar tu atención y elevar tu conciencia respecto a ella. En la actualidad, el 90% de los insecticidas químicos tóxicos venenos que se utilizan para la agricultura de crimen, para la agricultura de muerte, para la agricultura del mal, el 90% de los activos de esos insecticidas se quedan solamente en el ambiente y lo que perjudica es que una cantidad de insectos benéficos sean entonces muertos. De ese tamaño lo tenemos. Solamente el 10%, y estos son documentos científicos, solamente el 10% del activo de los insecticidas en la actualidad son efectivos, por decirlo así, contra el insecto plaga que nosotros hemos nombrado. Es paradójico, es realmente un desastre el que tengamos el pensamiento referido en una división en el mundo de los insectos. Insectos plaga por un lado, que los hemos declarado nuestros enemigos, e insectos benéficos que en este tiempo apenas si conocemos sus ciclos de vida desde la parte cosmobiológica. Hay tanta información en los insectos, pero como todo, cae en el intelectualismo, y este intelectualismo, esta visión reduccionista de las cosas, no nos deja tener una visión más abarcante para poder tener una solución en sus causas, no en sus efectos. Nosotros somos los que tenemos esta visión equivocada. El mundo de los insectos es un solo mundo. En la medida en que tu conciencia empiece a abrirse, empiece la búsqueda del camino, la vía y la verdad hacia la vida, en ese momento la naturaleza te va a regalar una cantidad de conocimiento, de sabiduría, porque la sabiduría viene de las fuerzas de nuestra hermana Madre Tierra. Y junto con esta sabiduría, entonces, se decanta por su propio peso una cantidad de información que viene desde el cosmos. Entendiendo entonces esto, que es nuestra forma y nuestra naturaleza humana de separar a los insectos buenos de los insectos malos, ese es entonces nuestro problema en la actualidad. No existe ningún insecto, vuelvo a repetir, no existe ningún insecto que sea un insecto plaga o que sea un insecto malo. Todos los insectos colaboran en la construcción de la gran obra. Todos los insectos colaboran en la construcción de la gran obra, la obra excelsa del Padre de todos los padres que está en el cielo. Yo no tengo ningún problema como científico actual para nombrar estas palabras por su nombre, porque es una realidad que esta agricultura de crimen, de muerte, de mal, de contaminación, utilice estas cantidades de activos sintéticos, tóxicos, estos venenos, para suponer que controlamos un insecto plaga. Y yo les hago la referencia. ¿Qué controlas? ¿Qué controla el ser humano en la naturaleza? Absolutamente nada. Absolutamente nada. Lo que sí hacemos, y lo hacemos muy bien, con una mente reduccionista, es el descontrol de la naturaleza. Volteen a ver alrededor. Y una cantidad de contaminación y de efectos provocados por las mentes minimizadas en el reduccionismo y ajenas a la sensibilidad de la madre naturaleza. Ese es el efecto que tenemos. Todo lo que nosotros tiramos a la naturaleza, tarde que temprano se nos regresa como un boomerang. Es una ley. Entonces ya basta. Creo que es importante. Ya la pandemia nos ha dicho, tienes que cambiar de pensamiento, de sentimiento, de acción. No puedes continuar como lo estabas haciendo hasta hace 6 meses. Tienes que voltear a ver
nuevos enfoques, nuevas formas de pensar, de sentir, de actuar, de unión, de paz. Eso es lo que se tiene que hacer, y de respeto, mucho respeto sobre la madre naturaleza. De lo contrario, estamos cercanos al abismo completo y a la guerra de todos contra todos. Es momento de meter entonces aquí un gramo de gracia hacia el mundo moderno, actual, civilizado, que decanten las fuerzas del Padre y que se unan con la voluntad de la tierra. De tal manera que con entereza enfrentemos lo que nos está ocurriendo. Desde ese punto de vista, nosotros tenemos que observar varias cosas. De no observarlas, entonces estamos fuera de la realidad en que nosotros vivimos. Díganme ustedes, solo por el hecho de que el insecto no sabe hablar y no te reclama que no lo mates, ¿lo vas a seguir matando con los insecticidas? Con esa mente, ¿cómo es posible que lleves a cabo esta acción? ¿Cómo es posible que no te concentres en ti mismo? Que no te concentres en tu familia, en tus seres queridos, que veas que es el planeta el que está exigiendo cambio y nos está dando una oportunidad. Y la oportunidad van a ser solamente 2 años. 2 años. No necesito escenarios apocalípticos para comentar esto, porque si ustedes leen mis artículos, desde hace 10 años estoy con estas ideas y con este impulso a donde quiera que he ido en el país y fuera del mismo. Es exactamente lo mismo, porque uno necesita tener congruencia entre lo que piensa, entre lo que se dice y entre lo que se hace. Un individuo que no tiene estas 3 cosas y está de líder, pues simplemente no es líder, es verdaderamente un falso, una falsedad. Y ese problema de la falsedad es el que está anclado en esta sociedad en la cual estamos actualmente viviendo, en esta modernidad, en esta civilización cibernética. Muy bien, avanzando en esto, entonces necesitamos entender el mundo de los insectos. Y este mundo de los insectos nos regala una cantidad de información. Siempre que veamos nosotros un insecto que le denominamos plaga, tenemos que observar la parte luminosa, no la parte destructiva. Si te regala la naturaleza y te da una lección, lo menos que podemos hacer es observar la parte luminosa. Y les doy un ejemplo, para que vean cómo en las universidades nos enseñan a reaccionar en lugar de razonar. Eso es importante entenderlo. Es importante entenderlo. De tal manera, de lo siguiente, si te encuentras con gusano cogollero, que es aparentemente una plaga destructora de la parte foliar, de los puntos de crecimiento apicales del maíz, pues si pensamos en el gusano cogollero, y se lo he preguntado a agricultores, se lo he preguntado a técnicos, se los he preguntado a científicos, y lo primero que dicen: si me llega esa plaga y no hago nada, en 8 días me destruye el cultivo. Yo tengo que combatirlos, imaginen, como si fuera una guerra, tengo que combatirlos con químicos. Ese es el error. Ese es el error. Porque entonces no estás todavía consciente y unido a la Madre Tierra para entender qué es lo que hay atrás y el mensaje luminoso que te está dando, en este caso, el gusano cogollero. Nosotros necesitamos entender sus etapas, necesitamos entender cuál es el mensaje. Porque es masticación, destrucción. Eso es el mensaje que te está mandando. Por eso cuando tú utilizas los insecticidas químicos, estos venenos, que peligra hasta tu propia vida, los utilizas, pues entonces, ¿qué tienes como consecuencia? Plagas famosas, insectos que van a llegar a tu cultivo a destruirte con más fuerza, porque genéticamente han superado todo, nos llevan delantera. Porque cada vez, entiéndase bien lo que voy a decir, cada vez que un insecto muere, producto de la contaminación de los venenos arrojados por el ser humano en los cultivos, cada vez que un insecto muere, refuerza 100 veces más
la fuerza que está atrás de ese insecto. Entiéndase bien y escúchese mejor, porque tenemos un problema de contaminación grave. Todos esos venenos, todos esos insecticidas se han metido hasta la médula de los huesos, sobre todo de nuestros infantes, de nuestros niños, que entonces ni siquiera como padre vas a defender lo que es tuyo, que se está contaminando tus hijos, se están contaminando hasta la médula de los huesos, entiéndase bien, tus nietos, y ni así entonces vas a poder lograr entender que no es la vía, y que entonces la hermana madre naturaleza nos va a dar una lección muy grande, porque todas esas cosas que comete el ser humano la pagamos todos los que vivimos en este planeta, porque somos un colectivo de almas en este planeta. Lo que haga una sola persona la pagamos todos, entiéndase bien, desde la ley generosa, que es la gran ley del equilibrio, que es la ley que viene del Padre. Entonces entendamos esta situación. Si somos sumisos, si no entendemos, tú aplicas un veneno porque en el fondo tienes miedo. Fue el miedo el que te impulsó a generar la aplicación de esos tóxicos y esos venenos. Lo mismo que sucede actualmente con esta pandemia. Sistemas de gobierno con grupos de interés metiendo más temor en la población para generar que ésta continúe. Imagínense qué calidad de mentes evolutivas nos dirigen en diferentes gobiernos de los estados en México o de otros países. Increíble, increíble. Bien, entonces, volviendo al tema de los insectos, voy a empezar con esta, que son las hormigas. Las hormigas, que nosotros en la agricultura las dividimos si son arrieras, si son trozadoras, si son ponzoñosas. Todas las hormigas, ¿de qué color son? De un color rojo intenso. ¿Saben qué significa el ser de las hormigas? Es decir, todas las hormigas que viven en los subterráneos de todo el planeta, ¿saben qué significa o saben qué es? Es la sangre de nuestra hermana madre tierra. Y tú estás metiéndole veneno a la sangre de nuestra hermana madre tierra. Pero nada más te voy a dar otro dato. Las hormigas se meten normalmente a las casas. ¿Por qué las hormigas atacan los cultivos? No, no atacan. Las hormigas lo que están haciendo es metabolizar lo que no debe de estar ahí, o bien adaptarlo a las condiciones de lo que debe de estar de acuerdo a las fuerzas del lugar. Esa es la función de la hormiga. Entonces, observa bien. Tú llegaste con un cultivo a plantarlo y la hormiga inmediatamente te está diciendo, esto no está bien. O te equivocaste con los fertilizantes químicos, utiliza fertilizantes químicos, planta una huerta, utiliza fertilizantes químicos y lo primero que vas a tener es una cantidad de hormigas ayudándote. No entendemos. La hormiga te está diciendo, te equivocaste, yo voy a metabolizar lo que tú no puedes hacer. Imagínense a qué grado. Ahora bien, cuando las hormigas entran a las casas, híjole, qué información. ¿Qué información te da? Porque ¿a dónde llegan primero? ¿Dónde es donde más hormigas empiezas a observar? Pues por supuesto que en las cocinas, ¿verdad? En las cocinas ahí están las hormigas. Claro que ahorita la mente técnica, la mente científica, la mente universitaria, sí, pues es que ahí está el azúcar. No. La hormiga, ¿qué es lo que recoge en el campo? Pedazos de hoja. ¿Por qué? Porque necesita el elemento que está ahí, que eso es el ácido oxálico, para poder formar su ácido fórmico. Entendamos esto. Estamos completamente desfasados. Y con esa ignorancia nos estamos acabando el mundo. Y yo no lo voy a permitir, por lo menos en mi enfoque. Por supuesto. No. La hormiga está en la cocina porque te está ayudando a metabolizar lo que espiritualmente en esa familia no se puede dar. Entendamos el famoso y hermoso mensaje luminoso de las hormigas. Luego, atención con esto. Cuando las hormigas se meten a tu recámara, atención, cuando las hormigas se meten a tu recámara, significa que alguien en la familia o el que duerme ahí
o ya tiene un problema o viene un problema de intolerancia a ciertos alimentos. Entendamos qué maravilla es cuando uno observa la parte luminosa. Pero si te vas por la parte destructiva, por la parte negativa, por la parte del miedo, pues por eso estamos como estamos. ¿De qué nos sirve actuar con miedo? Vean una cantidad de cosas que suceden en la vida diaria. La mayoría de ellas son impulsos provocados por el miedo y el temor, el pavor. No, esa no es una sociedad avanzada. Nosotros necesitamos cimentar en este año y en el que sigue el futuro de la siguiente generación, de la siguiente época cultural, que va a ser la época cultural de la Gran Filadelfia, porque Filadelfia significa fraternidad. Así, con estas palabras, entonces solamente me refiero a las hormigas. Vean ustedes lo importante de que existan hormigas en tu casa. Ahora, cuando un cultivo es atacado o dañado por las hormigas, ¿se secan los cultivos? No, ¿verdad? ¿Qué sucede? Vienen unos retoños mucho más hermosos, mucho más fuertes, mucho más florales. La misma hormiga te ayudó a hacer esto. Y nosotros queremos, a guerra y a sombrerazos, meterles polvos, paraciones metílicos, una cantidad de tóxicos contra ellas, o los atrayentes sexuales químicos que matan las crías, y una guerra incansable contra ellos. No es por ahí. Si elevamos nuestra mente a un nivel diferente de la imaginación, de la inspiración y de la intuición, vamos a tener los elementos dados por la Madre Naturaleza con su sabiduría y por el Padre del Cielo en su luz del pensar, para poder entonces sabiamente llegar al equilibrio en el suelo y que las hormigas se conviertan en tus amigas y no en tus enemigos. En el mundo de los insectos, vuelvo a repetir, no hay enemigos. Todos están en una mutua y grandísima coordinación de la vida. Todos los insectos te ayudan en tus campos de cultivo. Vayamos a una huerta, de ejemplo. Cualquier huerta que carezca de insectos es una huerta que solamente produce hojas, pero pocos frutos y por supuesto poca floración. Necesitamos al mundo de los insectos metidos en la huerta en equilibrio perfecto, en un balance ideal, que nos permita entonces ser productivos y entender el mensaje de los insectos. El insecto revolotea alrededor de los árboles. Hay insectos nocturnos que inclusive los alcanzas a ver como las Santa Marta. Y entonces estos insectos te están dando una cantidad de información, te están centellando. Esas pequeñas centellas que generan estos insectos no se tiene ni la más mínima y remota idea del significado de estas pequeñas cantidades de irradiación que emanan en la noche los insectos. Ni la más remota idea. Porque ahí hay un mensaje importante. Y se los voy a tener que decir puesto que estamos en este tema. Gracias, escuchen bien, gracias al mundo de los insectos que revolotean en los árboles e irradian con su luminiscencia en la noche, es posible que las almas lleguen a este planeta y puedan encarnarse en los cuerpos físicos a los cuales les toca vivir. ¿Ven la importancia? Pero nosotros queremos llenar aquello que el árbol esté rodeado de un clima tóxico, una mentalidad respecto a la grandeza de la naturaleza y del cosmos en modo avión. Es triste, por supuesto. Ahora te voy a dar otro ejemplo, las mariposas. Las mariposas, obsérvenlas, ¿cómo vuelan? No tienen un vuelo como las aves bien trazado. No tienen un vuelo como el resto de los insectos, sino que la mariposa va haciendo este movimiento. Y este movimiento es importante porque la mariposa, voy a decirlo con todo lujo de detalle,
y con todo el discernimiento y en la plenitud de mi conciencia, la mariposa no vuela en el aire. La mariposa está volando en las fuerzas etéricas presentes en la naturaleza. Y las está disipando y las está armonizando. Imaginen ustedes, porque una mariposa representa los sueños físicos del planeta Tierra. Entendamos esto. Ese es el mensaje de las mariposas. Por eso, el gran poeta Goethe, poeta alemán de hace 2 siglos, decía: la mariposa es una planta liberada y la planta es una mariposa atada. Interesantísimo, interesantísimo. Pero si tú quieres irte por la ciencia reduccionista, está bien, pero reflexiona, porque el planeta Tierra ya nos dio un límite, ya estamos en un warming, ya estamos a finales de lo que viene, si no cambiamos respecto a nuestra madre naturaleza. Así que, mis estimados amigos, solamente les di 2 insectos para poder dar esta parte de introducción. Me voy a mover un poquito para, al estilo que lo hemos hecho, poderlo graficar y poder desarrollar el tema de este interesante aspecto que estamos hablando del mundo de los insectos. Antes de continuar, quisiera decirles, es mi deseo que en el momento en que llegas a la huerta, tu cultivo, lo que sea, debes de quitarte la mentalidad técnica, la mentalidad científica y la mentalidad del agricultor convencional. No le sirve a la naturaleza. Debes de llevar con otro enfoque. Ahora observemos varios aspectos que voy a tratar de dilucidarlos en el pizarrón con el apoyo, al estilo de los buenos académicos que por fortuna todavía existen en nuestro país. Muy bien, con permiso, me muevo un poquito. Voy van a escuchar ruido, pero es porque voy a quitar la silla. No es la silla presidencial, es la silla mía. Entonces solamente pregunto acá a mi equipo que me está apoyando si se ve bien ya. Estamos en pantalla. Ahora, atención con lo que voy a decirles, porque esto es importante. Se nos olvidan muchas cosas. Nosotros tenemos 4 aspectos importantes. Si nosotros vemos la Tierra como está, norte, sur, este y oeste. 4 puntos cardinales de 3 que nos faltan más, son 7 puntos cardinales. Eso ya lo he explicado en temas anteriores. Oiga, pues yo conozco 4, ese es el problema, son 7. Para nosotros prehispánicos, para culturas ancestrales, más en comunión con la naturaleza que les rodea, son 7. Ahora vamos a hablar de, por supuesto, de 4. Entonces, nosotros hemos dicho que el norte es frío, el sur es caliente, porque son polaridades. Entonces, en estas polaridades nosotros tenemos frío, caliente. Y luego aquí, nuestros prehispánicos lo conocían como la puerta de la muerte. La puerta de la muerte, el norte. Y el sur es la puerta de la vida. Atención con esto, para que vean ustedes, ahora va. De la realidad que hablamos respecto al mundo de los insectos, vamos a abordarla con una visión de ciencia de lo invisible o ciencia espiritual. Que el doctor Rudolf Steiner nos dio y nos regaló. Rudolf Steiner nunca construyó caminos pavimentados, siempre te trazó caminos por donde poder caminar, veredas, senderos hacia donde caminar, pero nunca te pavimentó nada, ni te empedró nada. La mayoría de los insectos, atención, en las huertas, en los cultivos, llegan por el lado norte o por el lado noroeste. Es muy difícil y había que ver entonces cuál
Con esto ya les estoy dando una gran cantidad de información. Ahora, veamos lo siguiente. Vamos a ir avanzando en este enfoque. Veamos lo siguiente. Antes de continuar, para entender estos principios. Chécalo, que observen. Lo que pasa es que nosotros dejamos de ser observadores. Como técnicos, no observamos. Ah, sí están estas plagas, y esto. Eso sí somos expertos en saber cuál es el insta o el estadio de esa famoso insecto plaga. Eso sí, somos muy expertos. Pero no vemos el texto. ¿Hubo algún...? Sí. ¿Se cortó? No, sí. ¿Seguimos? Sí. Ok. Entonces necesitamos observar el contexto, no solamente el texto. Eso es como cuando uno se pone a estudiar la Biblia. Entonces, si te vas al texto, híjole, te vas a perder. Tienes que ver el contexto. Texto y contexto. Entonces, de la misma manera, nosotros tenemos que observar estas cosas. O sea, con contexto, ¿qué hay? Entonces, si nosotros observamos, entran por el norte, porque aquí hay la puerta de la muerte, de la destrucción, de la putrefacción. Necesitamos entenderlo claramente. Si no entendemos esto, bueno, pues ese es el problema de ustedes. Ahora viene lo importante. ¿Qué hacer para que cósmicamente, por decirlo así, espiritualmente, poder reforzar esta puerta y abrir más esta? Esas son otras cosas. Durante años nosotros hemos estudiado esto. Y al estudiarlo, hemos encontrado posibilidades que podemos generar para que un cultivo esté más estable. Ahora bien, lo importante aquí es lo siguiente. Si nosotros colocamos, vamos a suponer que aquí tenemos nosotros el suelo, aquí está el suelo, y nosotros necesitamos entender que abajo del suelo hay insectos, y arriba del suelo también. Esta es la base de la ley de oro de la naturaleza, que es el equilibrio perfecto. Todo el mundo de los insectos, entre más fauna tengamos nosotros insectiva abajo del suelo, mayor será la cantidad de insectos por arriba del mismo, en forma equilibrada. ¿Verdad? La mayoría de estos insectos viven en el aire, están sobre la luz, sobre el aire, que es la luz, sobre el calor. La mayoría de estos insectos en el suelo están en la oscuridad, en la gravedad, en otro ambiente, porque es polar. Por supuesto que si yo destruyo estos de abajo, ¿qué voy a tener como consecuencia arriba? El desequilibrio. Por lo tanto, los insectos que más dominan en estos desequilibrios son los que nosotros les llamamos los insectos plaga. Por lo tanto, las plagas arriba del suelo en tus cultivos se dan simple y sencillamente porque se rompió el equilibrio, porque no tienes la masa de fauna importancia insectiva por abajo del suelo. Te pregunto, por metro cúbico, ¿cuántos insectos tienes en el suelo? Pero si te pregunto cuál es el pH de tu suelo y la conductividad eléctrica, esa me la dices en forma inmediata. Pero eso es muerte. Porque desde el momento que lo analizaste al momento que lo calculaste, ya has pasado, ya es muerte. Y sin embargo los insectos siguen vivos, por lo tanto es la vida la que debe de estar presente en el suelo, y no la muerte. A cualquier otra persona que vayas, que realmente sea un agricultor orgánico, y no solamente un agricultor de estafeta, de certificación, de papel, vas a encontrar que esos agricultores te van a decir, en el suelo, por metro cúbico, yo tengo tantos insectos. Se lo saben. Porque
En la medida en que aumentan la cantidad de insectos en el suelo, se aumentan los insectos benéficos por arriba del mismo. Porque es una ley de equilibrio. Ahora veamos. Interesante. La otra situación es el punto mercurial, que es este. Es el punto donde se une una fuerza con la otra. ¿Cuál es el punto importante? Los primeros, por decirlo así, los primeros 7 centímetros del suelo. Esta es la parte de acción terapéutica. Ahí es donde nosotros tenemos que trabajar para generar el equilibrio entre lo de abajo, el mundo de los insectos de la oscuridad, por decirlo así, y el mundo de los insectos de la luz. Pero si carecemos de abajo, porque he aplicado tantos insecticidas, que toda esa polución caiga al suelo, he aplicado tantos insecticidas granulados, que todo eso se queda en el suelo, he aplicado tantos herbicidas, he aplicado tantos venenos, he aplicado tantos pesticidas al suelo, que aquí ya no tengo vida, tengo un problema. Entonces vean ustedes cómo trabajan. Siempre estos van a ser constructores, siempre estos van a ser liberadores, polinizadores. Entendamos, desde otro enfoque, por supuesto. Ahora bien, voy a llevarlos al siguiente escenario, puesto que estamos en esta plática, y nada más le pido aquí a la gente que me está apoyando si me trae un trapo húmedo para poder bordar. Perdón por esto. Entonces, tenemos aquí todas estas cosas que necesitamos interpretarlas con esta visión. Cualquier otra cosa, estamos entonces muy confundidos, bastante confundidos. Ahora, ¿cuántas partes se divide un insecto? Esto es importante, todo el mundo lo sabe. O sea, tenemos cabeza, hay un tórax y un abdomen. ¿Entendamos esto? Y un abdomen. Entonces, aquí a nosotros nos está regalando una grandiosa información. Solamente el hecho de entender este mensaje. Nos está diciendo, ¿de dónde salen las patas? El tórax. En el tórax tenemos patas y alas. Y aquí en la cabeza nosotros tenemos las antenas. Interesante. ¿Cómo es posible que en las universidades se siga enseñando a matar insectos con insecticidas? En el efecto todavía, ni siquiera en sus causas. ¿Cómo nosotros necesitamos entender estas causas? De la siguiente manera. Esta parte, lo que es el abdomen del insecto, corresponde a las fuerzas de la tierra. Esta parte, de lo que es el tórax, corresponde a las fuerzas de agua. Y esta parte corresponde a las fuerzas del aire. Y todo lo que ha dejado el adulto completo, todo el adulto completo, pertenece a las fuerzas del fuego. Entendamos estas cosas. Por lo tanto, si yo quiero llegar al equilibrio, necesito ver, atención con lo que les voy a decir, qué tipo de insecto tengo, y en ese insecto, si las proporciones cabeza, tórax, abdomen, son las correctas desde la proporción de la naturaleza. Si no, me está diciendo, si hay mucho insecto de volumen, de abdomen muy grande, que tengo que trabajar con la madre tierra, que es el suelo. Si yo tengo más la parte torácica, quiere decir que con las fuerzas de la combinación, con las fuerzas del elemento líquido, con las fuerzas de lo que es el agua. Si es la cabeza, bueno, está diciendo que es el aire, porque el aire es el portador de la luz. Entendamos esta parte. Así es como tenemos que observar los insectos. Pero también hay un dato importante. Resulta que tenemos insectos tan abundantes en su abdomen, pequeñita la cabeza, y lo que casi no se observa o casi está por extinguirse, por decirlo así, es el tórax. ¿De qué insecto estoy hablando?
de las arañas, correcto. Las arañas las tenemos que interpretar. La araña es la cabeza y un abdomen de este tamaño. Y donde aquí están sus patitas, por decirlo así. Y este es el abdomen. Una desproporción descomunal de las arañas. ¿Cuál es el elemento presente ahí? Tierra. ¿Qué te está indicando? Que tienes que ser más condescendiente con el suelo por el cual estás comiendo los frutos del mismo. Y que gracias a ese suelo estás teniendo ingresos. Y que necesitas entonces trabajar fuerte con las fuerzas de la hermana Madre Tierra para que que ya te dio un mensaje luminoso, regrese al equilibrio. ¿Ustedes creen que es por alguna situación nada más que la mayoría de los seres humanos, a uno de los insectos que más miedo les causa son las arañas? ¿Saben por qué? Porque carecen de tórax. ¿Y saben qué significa el tórax? Significa la salud, significa la vida, significa el presente. Por eso está aquí el corazón, en el tórax y los pulmones. Y cuando vemos una araña y causa esa sensación de miedo y de terror, es debido a ese enfoque. Y nosotros necesitamos interpretar todos los insectos bajo esta visión. Si lo hiciéramos de esta manera, ¿qué equilibrio se generaría en automático a todo lo que es la piel del planeta, que es el suelo mismo, el suelo agrícola mismo? Finalizo este tema con lo siguiente. Si yo pongo el elemento hierro aquí y a su vez 4 nitrógenos a un lado, yo tengo la base de la hemoglobina humana, la hemoglobina del ser humano. Ahí está, la sangre. Si yo coloco magnesio aquí y 4 grupos pirrónicos, que nuevamente son grupos nitrogenados, grupos pirrónicos son grupos hemo, pero ahora el magnesio, aquí yo tengo la clorofila. Atención, clorofila. ¿De qué color es? Verde. Si observas algo verde por mucho tiempo, unos 2 minutos, con los ojos abiertos, por supuesto, y cierras, ¿qué color te va a representar dentro en la mente? Rojo. ¿De qué color es la sangre? Roja. Si ves el rojo y cierras los ojos, lo vas a ver verde, porque son polares espiritualmente hablando. Estamos más conectados de lo que nosotros creemos. Luego, finalmente, si yo coloco cobre aquí, cobre, pero si observen, este es el símbolo del cobre, Cu, y pongo también nitrógeno, 4 grupos pirrónicos. Esto se llama hemocianina. Hemolinfa, la sangre de los insectos. Y necesitamos entenderlo cabalmente esto, porque estamos hablando del elemento principal, del tejido más dinámico que existe en la vida, que es la sangre. Sangre, hemoglobina, clorofila, hemocianina en los insectos. Nosotros estamos fuertemente involucrados entre unos y otros. Para que pueda el hierro incrustarse en la molécula de hemoglobina, necesita una catalización de magnesio y necesita una pequeña catalización de cobre. Ambos en presencia del gobernante de la luz, que es el silicio. Si necesito magnesio, pequeñas cantidades catalizadores de hierro y cobre son necesarias para la integración del magnesio en la molécula. Si necesito el cobre, pequeñas dosis catalizadoras de hierro y de magnesio son necesarias para la integración del cobre en la hemolinfa, en
la hemocianina, la sangre de los insectos. Por eso es tipo verde, por la presencia del cobre. Dicho de otra manera, cada vez que matamos insectos con la forma tan criminal de utilizar insecticidas, químicos, venenos, tóxicos, estamos en el futuro inmediato con problemas de catalización hacia la fijación del elemento hierro en nuestra sangre, porque todos estamos conectados. Todos somos uno. Ahora bien, finalizo con lo siguiente. Durante muchos años de investigación, porque nosotros tenemos años con esto, insisto, años, no somos improvisados. Por fortuna yo tengo 33 años que egresé como profesional de la agricultura, entregado al servicio de la agricultura en el país, a lo largo y a lo ancho del mismo. Y fuera de él también he tenido esa oportunidad de ir a dar consultorías fuera de nuestro país. Pero también la vida me ha regalado, porque es el misterio de los misterios, el mejor de los climas para poder nacer en una familia campesina, carente de todo. Y en esa carencia es donde más se valora cualquier paso de movilidad que das como ser humano. Pero quiero decirte además más cosas. Esa entrega que uno hace es con la noble y simple tarea de aportar un gramo de gracia a esta civilización que está cercana a la misma. Porque esta es nuestra tarea, nuestra lucha es trabajar con la hermana Madre Tierra. Nuestra tarea es llevar la luz de la conciencia, tal como lo hizo el Cristo, sin persuasión y sin disuasión. Con esto nosotros hemos logrado un producto desarrollado por su servidor y nuestro equipo en el Instituto Micael, un producto que se utiliza 1 mililitro por hectárea. Vuelvo a repetir, 1 mililitro por hectárea se utiliza este producto, se aplica a partir de las 3 de la tarde, todo tiene su razonamiento, lo aplicas y empezamos a observar cómo este producto, 1 mililitro por hectárea, al cabo de 8 días, 15 días, 20 días, 28 días, no más, porque es también de acuerdo al periciclo lunar respecto a nuestra Tierra, tenemos los resultados de que empieza a regresar la armonía a las huertas y a los cultivos en función de una cantidad de insectos que regresan, insectos benéficos, insectos que te van a ayudar a la construcción de tu cultivo. En no menos de 28 días, con 1 mililitro. Y además, hemos comprobado cómo este producto incrementa la cantidad de insectos benéficos del suelo, especialmente las oligochetas, es decir, lombrices de tierra, con 1 mililitro por hectárea. Vuelvo a repetir. Esto es parte de lo que nosotros hacemos en Agroteso y otras cosas más. Hoy tuve que hablar con esta sonoridad, tuve que hacerlo con esta diafanidad, tuve que hacerlo de esta manera porque es la manera en que necesitamos romper las mentes caóticas para que tengan la posibilidad de abrirse hacia la luz. Pues muchísimas gracias a todos ustedes, esperamos que nos hayan hecho comentarios, que nos dejen alguna pregunta, espero que hoy el sistema de audio haya mejorado, pero quiero decirles algo antes de cortar, algo importante. Siempre hemos tratado de tener micrófonos inalámbricos para que ustedes tengan el mejor de los audios, pero no está en nosotros el que de repente se corte la transmisión, el que de repente no se escuche bien, ya no está en nosotros. Sabemos también que estos temas son muy fuertes espiritualmente hablando
y que los sistemas tienen algoritmos y que cuando uno está hablando de estas fuerzas, de la presencia del Cristo, de todos los Cristos en los temas, pues el algoritmo que nos está haciendo el favor de interconectarnos, digamos, entre comillas, no puedo explicarlo de otra manera, se aloca. Entonces quiero que ustedes entiendan que no somos nosotros. Nosotros tratamos de tener toda la mano para que se pueda escuchar. Digamos que son otras cosas que hoy no vienen al caso describirlas. Por lo tanto, estamos aquí. Agradezco enormemente que me hayan dedicado este tiempo. Estamos para servirles. Tenemos esta idea. Con el día de hoy, en este tema del mundo de los insectos, finalizamos una cantidad de temas que nosotros habíamos estado ofertando. Vamos a iniciar con temas diferentes, pero aquí yo necesito que cada uno de ustedes tenga un buen discernimiento. Apelo también a su nivel de conciencia de temas que vienen en el futuro muy importantes. Así que esto es lo que nosotros estamos haciendo. Está el canal de YouTube de Agroteso, que se van a empezar a subir también estos videos. Tenemos la página web, el sitio web de agroteso.com. Tenemos Instagram de Agroteso. Tenemos este canal que ustedes están viendo, bueno, más bien esta cuenta de Facebook. Pero estamos para servirles. Cualquier comentario, estoy a sus órdenes. Muchas gracias a todos ustedes. El doctor José María Anguiano Cárdenas les desea a todos ustedes un éxito en todo lo que hacen y un feliz fin de semana. Gracias a todos ustedes por escuchar.